del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme. Y en el 42 dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. Una de las cosas que para el creyente ha sido algo difícil es tener paciencia en tiempos de crisis. Pero la paciencia no la conseguimos por nuestra propia fuerza. Y el Salmo 42 dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así te anhelo a ti, oh Dios. Creo que la paciencia viene por un anhelo de buscar al Señor, para que la paciencia pueda desarrollarse en nuestras vidas. ¿Quién es el único que nos puede dar paciencia en medio de crisis? Y damos gloria a Dios porque en estos momentos de crisis Dios nos ha dado paciencia. Y una de las pruebas de la paciencia es que estamos acá. Amado Dios, queremos darte gracias porque realmente tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por los días, por este día en el cual tu Espíritu Santo nos ha dado esa paciencia para poder soportar y entender a dónde nos quieres llevar. Queremos decir como el salmista que nuestra alma te anhela, que tiene sed de ti, sed de tu palabra, sed de tener cada día un encuentro contigo, de que esto sea algo, Señor, agradable ante tu presencia, que al buscarte a ti, Dios eterno, yo pueda realmente tener la convicción de que tú nos escuchas, de que tú estás allí presente, Dios mío. Padre, ayúdanos a entender los misterios de tu palabra, de las cosas que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender ese propósito y a seguir ese propósito, Señor. Que mi vida se sienta, Dios eterno, con esa necesidad de buscarte cada día, Señor. La mayor necesidad que los hijos de Dios pueden tener es el anhelo de buscarte cada día, Señor. Ayúdanos a que sea esa agua que calme mi sed, ese anhelo de seguir, Dios mío, tus pisadas. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? Y a veces no nos queremos dar cuenta. Señor, llena nuestras vidas. Llena nuestras vidas cada día, Padre. Señor, hoy queremos rendirnos a ti, Padre, en este momento precioso de reunirnos para alabar y bendecir tu nombre. Señor, usa a cada instrumento tuyo para glorificarlo. Hemos venido a glorificarte, Señor. Que esta mañana, Padre, sea un motivo de gozo en nuestras almas. Señor, bendice tu palabra
Y pon, Señor, oídos atentos, corazones dispuestos para aprender, Señor, la exhortación, la edificación de tu palabra en este día. Que podamos salir de aquí, Padre, renovados por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder escuchar tu palabra en este país todavía, Señor. Gracias, Señor, porque podemos aprovechar esa oportunidad para deleitarnos en tu presencia, Señor. Ayúdanos a amar esa palabra, Dios eterno, porque en realidad hay muchos países donde no pueden tener ese privilegio que tenemos nosotros todavía ahora acá en Venezuela. Bendice, Dios eterno, a cada creyente, a cada persona que nos visita por primera vez hoy, Señor, para que sea tu palabra que impacte en sus corazones. Y que tu palabra, Señor Dios mío, siga dando renovación en nuestras vidas, en nuestras almas. Que no sea un motivo religioso, Señor, sino sea un motivo de mantener una relación contigo, de firmeza y de gozo. Gracias, Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por tu Hijo Jesús, que muere en la cruz del Calvario para que yo pudiera tener acceso a la vida eterna. Ayúdanos a entender esto, Señor, con el alma. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas, Padre, puedan agradecer en lo profundo de nuestros corazones, Señor, lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas cada día. Te adoramos, Señor Jesús. Queremos rendirnos a ti, Señor, en esta mañana, porque tú mereces toda gloria y toda honra. Que nuestros corazones, Señor, estén en paz para rendirnos a ti, Señor, y descansar en ti, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios.
Jesús. Qué hermoso es podernos derramar delante de la presencia del Señor. Qué hermoso es saber que el Señor se regocija cada vez que sus hijos nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Hazlo ahora, cerraré la puerta
descarga sobre mí, Señor. Y pidiéndote, Señor, que me reveles una vez más, Señor, lo que quieres tú en mi vida. Gracias, Cristo, porque nosotros somos más que vencedores en tu presencia, Señor. Derrama el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ese perfecto sacrificio en la cruz. Gracias porque mediante tu sacrificio ese velo que nos separaba de ti fue rasgado. Gracias, Señor Jesús, porque ahora a través de ti podemos acercarnos a Dios Padre sin ningún otro intermediario. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre, porque por nuestras propias fuerzas, Señor, nosotros no podríamos alcanzar la salvación, nosotros no podríamos conocerte, pero fue tu gracia, fue tu misericordia, Señor, quien nos ha dado y nos da cada día la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia, de entrar al trono de tu gracia, Señor, y derramar delante de ti acciones de gracias, alabanzas, adoración, Señor. Es gracias a tu misericordia, Señor, que nosotros hoy podemos conocerte, Dios, que nosotros podemos venir contritos y humillados delante de ti, y tú no cierras tus brazos a nosotros, sino que los abres. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor lo bendiga, hermanos. Estamos agradecidos. Como dice el cántico, en la cruz del Calvario, el Señor nos otorgó el acceso para ese lugar secreto y poder estar en su presencia. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 y 8. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 y 8. Vamos a poner nuestros corazones para que aquello que Dios quiere ministrar en nuestras vidas, ¿lo tenemos? La palabra del Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. Vamos a tener un momento de oración. Señor bendito Dios, gracias. Gracias porque nos has traído a este lugar, Señor, con corazones abiertos. Permite que lo que se vaya a ministrar, Señor, en este momento sea tomado en su plenitud por tu Santo Espíritu y cumpla el propósito que tú has trazado para cada uno de nosotros. En el nombre que es por encima de todos los nombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos a tocar un aspecto que es fundamental en la vida del cristiano, que es la oración. ¿Qué tiempo dedicamos en nuestra vida de oración? ¿Cuál es la motivación o el propósito que nos lleva a orar? Como cristianos todos entendemos la importancia de la oración en nuestras vidas, pero debemos, como cristianos, revisar nuestra vida de oración, y esa revisión tiene que pasar a la luz de aquel que rescató, tanto teológica como bíblicamente, lo que es la oración. Y ese no fue otro que nuestro Señor Jesucristo. Quiero fugazmente pasar por algunos
aspectos de la vida de Jesucristo que lo conseguimos en los evangelios y conocer en esos aspectos de su vida cuál era su relación y su respuesta a sus acontecimientos sobre su vida también de oración. Como es fugaz, no les voy a pedir que revisen las Biblias, de que la verdad les voy a dar los versículos y los ubico rápidamente en el contexto. Jesucristo nos dice en el Evangelio de Marcos 1:35 y Lucas 4:42 que Jesucristo tenía como hábito, como costumbre de vida, levantarse y apartarse en un lugar alejado para entrar en oración. La intimidad y las circunstancias que rodeaban la vida de Jesucristo era fundamental para él encontrar la debida, como repito, libertad para poder orar y poder expresar y buscar la dirección de lo alto para cumplir su propósito. Vemos también, como por ejemplo en Mateo 6:46, que este pasaje que todos conocemos, la multiplicación de los panes y de los peces. Dice la Biblia, nos narra que una vez que él atendió la necesidad a través de ese milagro, él despidió a sus discípulos en una barca y después se fue y se apartó a orar. Nos dice, y conocemos el Evangelio de Lucas capítulo 5, que decía que cuando la fama de Jesucristo se extendía, eso es Lucas 5, 15, 16, cuando su fama se extendía, él no permitía que eso influyera en su vida de oración. En los momentos de mayor fama de nuestro Señor Jesucristo, él se apartaba, dice la palabra, para tener su vida de oración. También conocemos a través del Evangelio de Lucas que cuando él tenía que tomar una decisión importante, él previamente pasaba un tiempo en oración. Vemos cómo nos dice la palabra que él oró toda la noche para después, no antes, sino después de elegir sus 12 discípulos, aquellos que lo iban a acompañar. Jesucristo oraba para tomar decisiones. Y por último, en Getsemaní, un momento ya no de fama, sino un momento coyuntural, un momento difícil en la vida de Jesucristo. Conocemos a través de los evangelios que uno nos narra que estando en Getsemaní, él se apartó con Pedro, Juan y Jacobo y lo dejó en un lugar y después él se apartó a orar. Entonces, en resumidas cuentas, ya sea que estuviese haciendo milagros, ya sea que su fama, momento de fama que se estaba expandiendo, ya sea que tuviese que tomar decisiones, ya sea que está en un momento de profunda crisis, como en el caso de Getsemaní, la Biblia nos dice que Jesucristo en todo momento llevaba una vida de oración. Hablando de aquel que no pecó, hablando de aquel que era 100% hombre y era 100% Dios, en su condición hipostática. Jesucristo no se atrevió a ejecutar la decisión del Padre sin previamente llevar una vida de oración. Nos dio el ejemplo. Pudiésemos pensar o pretender pensar que, bueno, eso lo hacía porque era Jesucristo. Sin embargo, el mismo Jesucristo se encargó de aclarar esa situación. Cuando en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, y se le acercan los discípulos, en el capítulo 10 de Lucas, le decía: Señor, enséñanos a orar. Y entre las características, condiciones
que Él le explicaba a los discípulos, le decía: busquen un lugar apartado, ya sea en su habitación, cierren la puerta, y en esa intimidad, ahí van a abrir sus corazones a la presencia de Dios. Reflexivamente hablando, si Jesucristo no se atrevió a ejecutar el propósito del Padre sin tener una vida de oración y involucrar en los diferentes aspectos de su vida, en los diferentes acontecimientos, una vida de oración, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra vida de oración? Escrito está: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. 3 verbos que nos llevan a una acción. En nuestra vida de oración solamente pedir, porque no es mal que pidamos, no es mal que tengamos necesidades, pero si nuestra vida es solamente pedir, tenemos que revisar. Si oramos un día sí y 3 días no, tenemos que revisar nuestra vida de oración. Si nuestra vida de oración es inconstante, debemos revisar nuestras vidas de oración. Dios no se sujeta a horario. Dios no nos pide que nosotros tengamos que orar o en la madrugada, o en la noche, o al mediodía. Dios no establece un horario. Dios quiere que todos nos presentemos y que revisemos nuestras motivaciones: pedir, buscar y llamar. Si nuestra vida de oración se limita solamente a pedir a nuestras necesidades, entonces nuestra vida de oración está equivocada. Sí, ciertamente nuestra vida de oración no es lo que Dios ha planteado para ella. Tenemos que buscar en una profunda intimidad con Dios y en el conocimiento de su palabra, buscar hacer su propósito. No puedo hacer el propósito que Dios tiene planificado para mi vida si no tengo una vida de oración. No hay otro camino. No existe, por lo menos en la Biblia no lo hay. Y sin embargo Él nos invita a venir. Dios nos ama, hermano, y Dios quiere que llevemos una vida de oración, que nos presentemos, que libremos esta batalla. Para terminar, les confieso que Satanás no nos aparta de nuestros conceptos de vida. Satanás no hace que nos dé Alzheimer, no, pero sí busca apartarnos del altar. Si busca que no oremos, porque Él sabe el valor de la oración en nuestra vida. Les invito a meditar, a reflexionar sobre esto. Les invito a conocer a través de la palabra de Dios la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él. Y ahí encontraremos el verdadero significado de lo que es la oración. Ahora vamos a tener unos minutos de oración, hermanos. Señor bendito Dios, ayúdanos a tener una vida de oración. Ayúdanos a librar la batalla, Señor. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a buscarte todos los días, Padre. Ayúdanos, Señor, a presentarnos en tu presencia y expresarte: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ayúdame y ayúdanos a buscarte no por nuestras necesidades, sino a buscarte primeramente porque tú nos amaste primero y después porque nosotros te amamos. Porque independientemente de lo que pases, tú nos invitas a venir. Les invito a meditar, a reflexionar sobre esto. Les invito a conocer a través de la palabra de Dios la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él. Y ahí encontraremos el verdadero significado de lo que es la oración. Ahora vamos a tener unos minutos de oración, hermanos. Señor bendito Dios, ayúdanos a tener una vida de oración. Ayúdanos a buscarte todos los días, Padre. Ayúdanos, Señor, a presentarnos en tu presencia
Escrito está, quien busca de ti, tú buscarás de él, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a buscarte con corazones dispuestos, con corazones agradecidos, con corazones que te bendigan, Señor. Ayúdanos a librar esta batalla, porque hay un mundo, Señor, que nos aleja del altar, pero hay un Espíritu Santo que nos redarguye. Hay un Cristo que intercede a la diestra de Dios Padre para que podamos presentarnos, Señor. Y en tu presencia santa, bendito Dios, nuestras vidas serán transformadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, bendiciones para todos. Gracias como siempre por venir en medio nuestro. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Efesios capítulo 3 y no vamos a avanzar mucho. Voy a hacer lo posible, por lo menos en el tiempo que nos queda, menos de 30 minutos, de poder por lo menos desarrollar la predicación de esta mañana. Efesios capítulo 3. Bien, ha sido una bendición avanzar con ustedes ya en estos dos capítulos enteros, por cierto, de Efesios. Es una maravillosa epístola, ¿cierto? Que el apóstol Pablo escribe a esa iglesia de Éfeso, y voy a explicarle algo muy sencillo. En estos tres capítulos, incluyendo el de hoy, hay cosas importantes en cada uno de estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, vaya brevemente, el capítulo 1, verso 23, Efesios capítulo 1, verso 23, antes de iniciar la lectura en el capítulo 3, la iglesia allí es comparada ¿con qué? Léalo allí y me dice, por favor. Con un cuerpo, la cual es un cuerpo. Ok, entonces en el capítulo 1, la iglesia en el libro de Éfeso o de Efesios es comparada con un cuerpo. Muy bien. Capítulo 2, versículo 21. ¿A qué se compara allí la iglesia? A un edificio, a un templo, ¿verdad? La iglesia entonces allí es comparada con una construcción, un edificio o un templo. Y en este capítulo 3, versículo 4, la iglesia es comparada con un... ¿Puede leerlo? Capítulo 3, verso 4. La iglesia es comparada con un misterio. ¿Sí ven cómo el apóstol Pablo, a medida que el Espíritu Santo iba inspirándole en la Escritura, él puede ir desarrollando una epístola donde la iglesia primero es comparada con un cuerpo, luego con un templo y después con un misterio? Y en el capítulo 4 y 5 y 6 vamos a ver con qué Pablo, a medida que vayamos llegando, con qué Pablo va comparando a la iglesia. Bien, siendo que en este capítulo 3 la iglesia es comparada con un misterio, y usted dirá, ¿con un misterio? Estamos o estuvimos los que tenemos una edad mediana y más avanzada de mediana, acostumbrados a haber visto series, películas, o haber visto quizás o leído novelas o temas acerca de Stephen King. ¿Se acuerdan quién era Stephen King? ¿Sí? ¿Cómo se le llamaba a Stephen King? El maestro del misterio, así se le decía, porque todas sus novelas y películas se desarrollaban en base a un misterio. Bien, debemos buscar la connotación del griego de la palabra misterio, porque cuando nosotros la vemos en nuestro castellano, un misterio es algo indescifrable, algo que requiere de estudio, de análisis, de buscar profesionales, de desenmarañar cualquier cantidad de cosas para poder descifrar cuál es el misterio, y entonces eso llevaba tiempo. Eso es en nuestro castellano un misterio, alguien que nadie puede explicar y que es necesario estudiarlo a profundidad hasta poder dar con cuál es el significado de ese misterio.
En el griego, según Stott, dice que la palabra es clave para nuestra comprensión de lo que el apóstol enseña. La palabra mysterion, que es como se pronunciaba en el griego, significa un secreto que ya no está celosamente guardado. Eso es era para la comunidad griega un misterio o misterio para nosotros en el castellano, un secreto que ya no está guardado. Mientras que para nosotros es algo indescifrable, para ellos era algo que ya no está guardado. En principio estaba guardado y era un misterio. Luego Dios lo revela y deja de ser un misterio. Entonces cuando hablamos o cuando leemos, y vamos a hacerlo ahorita, cuando vamos a estar leyendo acerca del misterio, podemos darnos cuenta que es un secreto que ya Dios ha revelado y por lo tanto no está guardado. El uso y el significado de la palabra misterio en nuestro castellano siempre hemos entendido entonces como algo que es difícil poder accesar a él, mientras que en el griego es algo que ya Dios dio el conocimiento y la revelación acerca de ese misterio. Dios, dice la Escritura, usó a Pablo para poder revelar ese misterio. También usó a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento para poder revelar ese misterio. Vamos a leer versículo 1. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Fíjense ustedes, Pablo siempre se catalogaba como un prisionero de Cristo Jesús. Pablo entendía y sabía que él era prisionero de Cristo Jesús. Pablo no se consideraba un preso o un prisionero ni de Nerón, ni del César, ni de ninguna de las personas que estaban en el gobierno romano. Él siempre decía: soy prisionero de Cristo. Es decir, estoy preso por causa de hablar lo que Cristo me habló. Por lo tanto, soy un esclavo de Cristo. Aunque me haya metido preso el emperador o quien sea de los gobiernos romanos, soy prisionero de Cristo. No soy prisionero de los humanos. Soy y pertenezco al Señor Jesucristo. Esa era la visión que el apóstol Pablo siempre tenía en cuanto al hecho de ser un prisionero. Cuando leemos desde el versículo 2 y hasta el versículo 13, podemos notar un cambio de lenguaje que Pablo está haciendo. Inicia el capítulo 3 hablando de quién es el prisionero y a quién pertenece, y luego se abre un paréntesis que usted no haya allí en la Biblia, digamos el significado o la letra, lo que significa un paréntesis, pero usted puede notar que hay por parte del apóstol Pablo un cambio en lo que él viene presentando a partir de este versículo 2. Y nuevamente, cuando Pablo inicia en el versículo 14, vuelve a tomar el hilo de la conversación, ¿sí? La hilación de pensamiento con la que él inicia en el versículo 1 es retomada nuevamente en el versículo 14. Entonces, hoy vamos a estar leyendo unos versículos que pudiesen representar un paréntesis en lo que Pablo inicia hablando y luego dice: tengo que hacer un alto para pasar a explicar algo, y después vuelve. Ahora sí entro nuevamente en el hilo de la conversación que venimos tomando. Fíjense cómo pasa o cómo abren el paréntesis. Verso 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ese si es que habéis oído es un sí condicional en el griego, donde básicamente ese sí condicional lo que dice es sabiendo que ustedes han oído. O sea, no es un sí de duda, sino es un sí de afirmación, donde sencillamente dice: y ustedes oyeron, o en pocas palabras pudiésemos leerlo: y ustedes habéis oído de la administración. No es que Pablo está haciendo un sí en negativo, algo así como pudiésemos decir nosotros en nuestro castellano. Bueno, si es que ustedes saben que la sede se está arreglando. Todos saben que la sede se está arreglando, ¿verdad? Porque las fotos han sido colocadas en el chat de la iglesia y ustedes ayer asistieron a la sede, y el martes van a asistir a la sede, van el miércoles y van el jueves. Ello deja entendido a cada uno de ustedes
que hay unas reparaciones, una remodelación que se está iniciando en la sede. Entonces, cuando yo hablo del trabajo que se hace en la sede, no estoy diciendo, bueno, si es que ustedes se han enterado, lo digo como en duda. Y pareciera que Pablo acá está diciendo como en duda que ellos sabían de la administración y del trabajo que Pablo estaba haciendo dentro de la iglesia. Más bien, acá este sí es un sí reiterativo, donde Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. En pocas palabras, ustedes han escuchado de la administración de la gracia de Dios, dice, que me fue dada para con vosotros. Pablo estaba reiterando que había la gracia de Dios, o que la gracia de Dios estaba en él y que él estaba administrando esa gracia de Dios hacia todos los gentiles, específicamente y en este momento a la iglesia de Éfeso. Lo que les estoy, o lo que paso a decirles de aquí en adelante, es lo que Dios me ha permitido conocer y que ustedes también deben saberlo. Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Cómo por revelación? La iglesia de hoy en día sigue esperando la revelación de las cosas. Esa revelación que Pablo había recibido era la revelación de cómo Dios estaba e iba a continuar trabajando en medio de los gentiles, ¿sí? Recuerden ustedes que los gentiles era la comunidad no judía de nacimiento. Todo aquel que era judío llamaba con desprecio a quien no era judío gentil. No era de decir, para nosotros la palabra gentil es, oye, ese señor es muy gentil. O sea, algo como diciendo, wow, es todo un caballero, elogiando la actitud de una persona en cualquier situación. No, esa señora es muy gentil, actúa con mucha gentileza. Para ellos los gentiles eran sencillamente personas despreciables, que no entraban dentro del estatus judío o dentro del alto rango de poder ser un judío, donde mira, yo soy judío, qué chévere, me siento bien por tener la ciudadanía judía y eso me hace a mí, bueno, como cuando una persona, yo no he ido jamás a otro país, pero cuando una persona va a otro país y escucha que dice, bueno, nosotros los, ¿verdad? Aquí decimos, bueno, nosotros los venezolanos, y a veces eso tiende a sonar como que estás despreciando a una persona no venezolana. Nosotros los venezolanos tenemos muchísimo petróleo, tenemos muchísimos tesoros enterrados allá en el Amazonas y en Bolívar. Entonces eso hace sentir a quien no es venezolano como que, bueno, nosotros allá no tenemos nada y por eso es que tenemos que emigrar para acá porque ustedes aquí tienen mucho. Lo que viven unos venezolanos cuando salen allá y de repente les dicen, bueno, nosotros los de esta nación tenemos esto y ustedes los venezolanos vienen entonces a quitarnos a nosotros tal o cual situación, porque eso es lo que comúnmente se dice. Entonces Pablo dice que por revelación le fue mostrado o declarado el misterio como antes lo había escrito brevemente. Esa revelación, dice él, no la recibió de hombre, ni de los discípulos, ni la leyó, ni la obtuvo por ser un hombre muy inteligente, sino que esa revelación le fue dada directamente por Dios. Recuerden que para ese momento la Biblia, tal como la tenemos hoy en día, no había sido escrita. No existía la Biblia como nosotros podemos tenerla contenida en un libro. Entonces Dios se manifestaba a ellos por revelación y les mostraba lo que Dios quería que quedase plasmado para ellos, o para nosotros, mejor dicho, en estos tiempos. En este momento ya no existe más revelación de la palabra de Dios. Es decir, cuando Juan cierra el libro, la palabra que hoy es cierra y sella las palabras de este libro, que es el último libro al que llamamos Apocalipsis o libro de revelación, que Juan escribe. Y ya hasta allí se dice y se cree por los teólogos que cesó la revelación de Dios. Es decir, lo que Dios quiere para el hombre está contenida en la Biblia. Ya no hay más revelaciones nuevas acerca de que, mira, Dios me mostró y me reveló y me dijo que Cristo iba a venir. Bueno, Él había dicho al principio que en una nube blanca,
Pero el Señor acaba de corregir y dice que como hay tanta contaminación a nivel mundial, bueno, lamentablemente no tomó eso en cuenta cuando lo dijo, y ahora la nube no va a ser blanca, sino va a ser entre gris y negro, porque hay mucha contaminación de monóxido de carbono en el espacio, y por ello va a ser imposible que pueda llegar en una nube blanca. No va a ser así. No va a haber ese tipo de revelaciones que cambien lo que ya está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es lo que se va a cumplir. Y Pablo tuvo la bendición de tener una revelación acerca de algo que estaba Dios empezando a obrar dentro de la iglesia de aquellos tiempos, y que a su vez beneficia a nuestra iglesia hoy en día. Dice que esa revelación le fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Como antes lo he escrito brevemente. En esta misma epístola, capítulo 1, versículo 19, habla brevemente, y en otros versículos habla brevemente acerca de ese misterio. Dice 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es decir, a medida que usted y yo avancemos en la lectura de Efesios 3, podemos comprender, es lo que Pablo nos está diciendo, ¿cierto? Con mucha sencillez, podemos comprender cuál sea su conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Uno empieza como a desesperarse. Ajá, misterio, pero ¿dónde está? Muéstralo, revélalo. Es como cuando usted estaba pequeño y su mamá le decía, bueno, los que tuvieron la oportunidad, te tengo un regalo. ¿Dónde está? Lo tengo escondido, muéstramelo. Si me dices de qué color es, te lo muestro. ¿Es azul? No te lo voy a mostrar todavía. ¿Es rojo? No. Si me dices que tiene el regalo, si tiene ruedas o tiene alas, bueno, y entonces los niños están emocionados, pero ya, sácalo, muestra qué es lo que tienes allí. O cuando usted le da un regalo a un niño, usted ve que el niño cuida el papel o la bolsa donde usted le regala. No, esa es la idea. No me importa lo que lo envuelve, quiero ver el contenido. Así nos sentimos cuando estamos leyendo la epístola. Pablo nos sigue hablando del misterio, pero no nos ha mostrado el misterio. Dice misterio, verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Generaciones pasadas jamás se habló de ese misterio. Algunas personas dicen que ese misterio era que la salvación iba a ser dada a todos los gentiles. Bueno, eso no era un misterio, eso era una verdad revelada desde el Antiguo Testamento, que la gracia salvadora de Dios iba a ser para todos los gentiles. Algunos dicen, bueno, que ese misterio es que Israel es la iglesia en este caso, y que ahora la iglesia es el Israel espiritual de Dios. No, ese no es el misterio. Ese no es el misterio. Además, la iglesia no es el Israel espiritual, ni Israel era la iglesia de aquellos tiempos para Dios. Eso no es un misterio, ni tampoco es el plan de Dios en la Biblia. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, hoy vamos a... Tu palabra es viva y eficaz.